Listo, chicos. Entonces, bienvenido y vamos a ver el video y usted puede emitir su opinión después del video, así que preste atención. ¿Sí? ¿Sí estoy compartiendo? ¿Se está compartiendo? Sí. Sí, profesor. Me indican si se escucha, ¿sí? Bienvenidos a nuestro canal ¿Sí se de escucha? Educando sin Violencia. El maltrato infantil Sí, es mira. toda acción u omisión con la intención de hacer daño a un menor. Cuando se hace referencia al maltrato infantil en el ámbito familiar, se está indicando que quienes infringen violencia contra los niños, niñas y adolescentes son sus familiares en primer grado, es decir, sus padres, madres, abuelos, hermanos y tíos principalmente. El maltrato infantil puede ser físico, emocional, psicológico, sexual, por negligencia o abandono. Estas formas de maltrato producen lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o cualquier daño severo. Las víctimas del maltrato infantil y el abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. Las siguientes imágenes ilustran las consecuencias negativas del abandono sobre el cerebro en el desarrollo de un niño. La tomografía axial computarizada de la izquierda es la imagen del cerebro de un niño saludable de 3 años con una cabeza de tamaño promedio. La imagen de la derecha corresponde a un niño de 3 años que sufre abandono grave con privación sensorial. El cerebro del niño que ha sufrido abandono es significativamente menor que el cerebro promedio y tiene un desarrollo anormal de la corteza. Las imágenes provienen de sendos estudios realizados por un equipo de investigadores de la Child Trauma Academy, que encabezó el Dr. Bruce T. Perry. ¿Cómo afecta el educar con violencia? Los niños, niñas y adolescentes, al recibir castigos físicos, experimentan la emoción de temor llevada al grado máximo, es decir, terror. Esto ocurre minutos o segundos antes de recibir el golpe. Los niños y niñas anticipan lo que va a pasar. Además, debemos mencionar que la construcción de vínculos violentos al interior de la familia trasciende el ámbito doméstico e influye en el modelo de sociedad en el que vivimos. Educar con violencia a los menores puede detonarles trastornos de identidad, ansiedad, angustia y depresión, así como síntomas de estrés postraumático, baja autoestima y alteraciones en el proceso de aprendizaje. ¿Qué hacer para evitar educar con violencia? El buscar modos no violentos de educar a los hijos e hijas es una desafío para las madres y los padres a comprometerse con la construcción de una cultura de paz y con ello el fortalecimiento de un modelo democrático de sociedad. Síganos para más videos y contenido. Puede encontrarnos en Facebook como Educando sin Violencia. Además, debemos mencionar... Listo. Se regresa al video. Listo. ¿Qué les parece ese videito? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se está hablando ahí? ¿Qué es lo que es el propósito de este proyecto? A ver. ¿A qué reflexión? Enseñar a los padres a eliminar este tipo de violencia. Prevenir la violencia desde el hogar, ¿verdad? Desde los padres, porque ahí donde viene una cadena de violencia. Cuando el niño es maltratado, cuando el niño es violentado, posiblemente va a haber un adulto violento, posiblemente, ¿sí? Son muchas situaciones que se han dado, ¿sí? En el maltrato infantil. Miren cómo si observaron las imágenes de un cerebro de un niño de 3 años, es normal en el niño que no ha sido abandonado. ¿Sí vieron la diferencia? Sí afecta, ¿no? Mentalmente, sí afecta. Y es ahí donde vienen todas las situaciones de un adulto, ¿no? Parece mentira, pero todo incide desde la niñez, desde cómo es tratado el niño, de cómo ha venido surgiendo, cómo ha venido su crecimiento, ¿sí? Se ha venido dando las situaciones. Posiblemente un niño que ha sido violentado, es posible que sea un adulto violento, ¿sí? Es muy posible. Entonces, por eso es que hay que evitar toda clase de violencia. Listo, vamos a la ficha que nos corresponde para esta semana. Dentro de estas situaciones de violencia, nosotros tenemos algunos factores de riesgo y de protección.
vamos a revisar los factores de riesgo que están relacionados con la mayor posibilidad de perpetración de violencia. Son factores que contribuyentes que pueden no ser causas directas. No todas las personas identificadas como en riesgo se convierten en perpetradores de la violencia. Una combinación de factores individuales relacionados de relaciones, o sea, relacionales, comunitarios y sociales, contribuyen al riesgo de convertirse en un perpetrador de violencia sexual. VS significa violencia sexual. Comprender estos factores pueden ayudar a identificar varias oportunidades de prevención, ¿sí? El CDC se enfoca en prevenir la perpetración de violencia sexual por primera vez en Maurice Forward para obtener más información sobre cómo aumentar lo que protege a las personas de la violencia y reducir lo que pone a las personas en riesgo de sufrirlo. Tenemos los factores de perpetración que se dan en los factores de riesgos individuales, como el consumo de alcohol y drogas. Eso aumenta la violencia también dentro de una persona consumidora de alcohol o de drogas. Si usted empieza a provocarlo, es posible que se vuelva violento, ¿sí? Por eso muchas veces en los hogares, a veces cuando el esposo llega mareado, mejor no es molestarlo, mejor dejarlo que duerma, porque es posible que esa persona no está en sus cabales, ¿verdad? Y se puede convertir en violento. Lo mismo una persona que está drogada, no está en sí. Y ahí donde vienen los asesinatos, vienen las situaciones que pasan, accidentes, porque esa persona no está en sus cabales, está alcoholizada o está drogada. La delincuencia también es otro perpetración de violencia. La falta de preocupación por los demás, el comportamiento agresivo y aceptación de comportamientos violentos. También nosotros no podemos callarnos o aceptar la violencia a nuestro alrededor. Yo recuerdo que aquí, en mi entorno, en mi casa, había un episodio de violencia de una persona que llegó mareada y empezaron a reclamarle y esa persona se volvió violenta y empezó a golpear a todo el mundo. Entonces yo sí tuve el valor de llamar a la policía porque podía pasar alguna situación, porque había muchos gritos. Hasta yo me asusté. Entonces yo del susto tuve que llamar a la policía y la policía intervino, ¿ya? Y ahí se quedó calmado todo. Parece que a la persona mareada o no sé qué pasaba, se le quitó todo, porque ahí vino la policía y ya no hubo más escándalo hasta ahora, hasta la fecha, porque luego también mi esposo le llamó la atención al vecino, porque hasta yo me asusté. Entonces, mire, nosotros también uno tiene que evitar esos asuntos, ¿sí? No aceptar en nuestra comunidad la violencia. Iniciación sexual temprana, las fantasías sexuales coercitivas, cuidar nuestra mente. Hoy con el internet hay muchas cosas malas también que dañan nuestra mente. Preferencia por el sexo impersonal y la asunción de riesgos sexuales, exposición de los medios sexuales explícitos, que se expone ahora hasta en las canciones, hasta en los bailes, ¿sí? Están ahí induciendo al sexo, ¿no verdad? Y eso a veces provoca que se incite al sexo, pero la otra persona no lo acepta y luego la otra quiere violentar los derechos y quiere abusar de esa persona, ¿sí? Hostilidad hacia las mujeres, hay muchos hombres que no soportan a las mujeres, herencia a las normas tradicionales de roles de género, hipermasculinidad, comportamiento suicida y victimización o perpetración sexual previa. Listo, vamos viendo otros factores de riesgo. La historia familiar de conflictos y violencia, historia infantil de abuso físico, sexual o emocional. Se dan cuenta, una persona que ha sido abusada en su infancia también puede convertirse en una persona violenta. Entorno familiar emocionalmente insatisfactorio, relaciones deficientes entre padres e hijos, especialmente con los padres, asociación con compañeros sexuales agresivos, hipermasculinos y delincuentes, participación en una relación íntima violenta o abusiva. También eso es permitirlo, ¿no? Factores comunitarios, lo que les contaba en antes.
También cuando hay mucha pobreza, falta de oportunidades laborales, falta de apoyo institucional de la policía y de los sistemas judiciales, tolerancia general de la violencia sexual dentro de la comunidad, débiles sanciones comunitarias contra los perpetradores de violencia sexual, ¿sí? Factores sociales, normas sociales de apoyo de violencia sexual, normas sociales de apoyo superioridad masculina en los derechos sexuales, normas, ahí viene todo lo que es las normas, ¿no? Que a veces se mantiene la inferioridad y sumisión sexual de las mujeres, leyes y políticas débiles que no solamente en nuestro país, también esto se refiere a otros países, ¿no? Que a las mujeres no se las puede ver, que andan todas con su turbante, ¿sí? Que ellas no tienen derecho a opinar, todo eso es una forma de violencia. Factores perpetradores, factores protectores para la perpetración. Los factores de protección pueden reducir la probabilidad de victimización o perpetración de violencia sexual. Estos factores pueden existir a nivel individual, relacional, comunitario y social. La familia donde los cuidadores resuelven los conflictos de manera pacífica, conectividad y salud emocional, logro académico, ¿sí? Estos son los de protectores, ¿no? Empatía y preocupación por cómo las acciones de uno afectan a los demás, ¿sí? Yo al ver de que no hacía nada, que yo no podía hacer nada porque yo no podía irme a meter en el conflicto, yo tuve que llamar a la policía y la policía son los que intervienen porque hasta yo me asusté que podía pasar alguna desgracia porque esa persona que estaba mareada o que estaba drogada, no lo sé, podía violentar a uno de sus familiares, ¿verdad? Ya los estaba violentando porque los estaba golpeando. Entonces, imagínense, todas esas situaciones que se dan, nosotros no podemos ser observadores pacíficos. Nosotros tenemos que ser observadores, pero tratar de prevenir eso. Se previnió eso. Y también luego que el Señor ya estuvo bien, mi esposo conversó con él y ahora, gracias a Dios, hasta la fecha no hay un escándalo de ese tipo. Porque hay que estar atento, porque si imagínense si pasa alguna situación allá y luego iba mi esposo a querer, le digo, no, es aumentar el conflicto, es llamar a la policía, quienes son los entes que deben de intervenir en esta situación, ¿sí? Listo, chicos. Ya nosotros habíamos leído el triple salto, que ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que es la lectura que yo les envié a hacer y usted le envié unas fotitos, si en caso no estaba en su libro, pero en el libro de décimo está esta historia, ¿sí? Contesto las preguntas, dice en mi cuaderno, y luego las comento con mis compañeros o compañeras en la clase, ¿sí? Lo vamos a hacer acá. ¿Cómo presenta el escritor la vida de un circo? A ver, ¿qué evidencias me da el texto para esta afirmación? Vamos, aquí viene la participación ya de ustedes. Y las hacemos aquí en clase y ya usted las contesta también en su portafolio. A ver, ¿quién me puede dar una opinión corta, rapidito, de todo lo que nos indican estas interrogantes? A ver, vamos, chicas, chicos. A ver, acá tengo a Gilbert, a Keila, Yamilet. Yamilet se me fue otra vez. Yamilet no la veo. Ya Gilbert tampoco la veo. A ver, Keila, ¿leíste la historia del triple salto? Danielita se le apagó la cámara. No la veo. A ver, ¿no recuerdan? ¿En dónde se dio la historia del triple salto? Ahí está. ¿Qué presenta el escritor en esta vida? En esta vida de un circo. ¿Qué evidencias me da el texto para la afirmación? ¿En qué país sucede esta historia? ¿Cómo lo inferí? ¿Dónde y ante quién estuvieron, ante quién estuvo Tania el primer gran éxito? ¿Haciendo qué? A ver, ¿nadie recuerda? ¿Quién quiere ganarse esa participación? A ver, me explica rapidito. Nadie.
Yo, profesora, es que no se me entendía el audio, no sé por qué. Ah, ya, Danielita, a ver, cuénteme. Ya. Bueno, el escritor de Pepe Salto presenta como la vida de una especie de pirámide. Tania está en la parte más arriba de la pirámide porque es una trapecista muy exitosa y porque todo el mundo la adora. Y a los demás los deja como en la parte final de la pirámide, los trata como si no valiera nada, y por eso el payaso le quiere dar una lección. Ya. Ujú. ¿Dónde se desarrolló esa historia, Danielita? O dice ahí la pregunta, ¿dónde y antes quién estuvo Tania el primer gran grito? A ver, Zuleika, que levantó la mano. A ver, cuéntenos, Zuleika. A ver, ¿sobre qué se trataba el texto? Era sobre el personaje principal, que era el papayón, Ujú. quien quería capturar a una, al, no me acuerdo el nombre, Ujú. tratista, creo que se llama algo así, Ujú. y porque no quería que llegue a una audición, Ya, ya. Entonces, ¿qué país usa la historia? En Rumania, decía. ya. Y a que un trapecista había ahí que tenía envidia o que no quería. Que, que no quería que llegue porque el personaje Papayón estaba lleno de envidia, entonces no quería ¿cómo que se llama? Que llegase la audición. Ya, listo. Muy bien. Ya ve, ustedes han inferido en esa historia y vamos a seguir porque la historia es larga, ¿no? Un poquito larga. Analizo, dice en su cuaderno, en su portafolio, el cuento del triple salto con base a sus elementos registrados en el cuadro. ¿Cuál es el ambiente que se dio en esa historia? A ver, eso está facilito. El ambiente de un circo. Ajá, el ambiente de un circo, muy bien, facilito, ¿se dan cuenta? La atmósfera dice, a ver, vamos leyéndolo, el ambiente dice es el tiempo y lugar que ocurren las acciones, es decir, corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven, donde sucedió todo eso, donde pasaron todos los acontecimientos en un circo, ¿no? ¿Verdad? Listo, la atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento, son las sensaciones, el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etcétera. ¿Qué percibieron ustedes en la historia de Triple Salto? ¿Cuál consideran ustedes qué atmósfera se dio ahí? A ver, según los que explique el cuadrito, ¿cuál sería la atmósfera del Triple Salto? ¿Era algo de misterio? ¿Había algo de violencia, tranquilidad, angustia, cosa? Era misterio y también violencia, porque al final se pudo ¿Ah? ver cómo querían matar a Tania, pero el payaso se sacrificó para que no la mataran. Ya ve, entonces hubo ahí también envidia, ¿verdad? Violencia, misterio, angustia, ¿verdad? Entonces todo eso que ustedes percibieron ahí, tiene que poner en la atmósfera, ¿sí? Aquí en la atmósfera. No va a poner el texto que está aquí en la ficha, porque la ficha ya me lo indica a mí. Usted tiene que llenar esto de acuerdo al cuento del triple salto, como estamos analizando en este momento. En el trama es el orden en que se presentan los sucesos de la historia que se cuenta. Generalmente consta de un inicio que introduce personajes, lugar y circunstancias que se dan origen a un conflicto. El trama lineal o cronológica, los sucesos que relatan al inicio, al fin y al fin. Dice tal y como suceden. Este es el trama que corresponde, que presenta el cuento clásico y tradicionales, como los cuentos de hadas, los cuentos infantiles, populares. ¿Cómo considera usted que era este cuento? ¿Cuál era el trama de este cuento? ¿Ya? El trama circular dice, los sucesos o situaciones que representan al mismo punto de donde partieron. Uno de los intereses de los escritores contemporáneos es contar nuevas formas de narrar. En el cuento breve o minificción podemos notar
la innovación que hacen los autores para jugar con los momentos del trama y sorprender al lector. Entonces aquí usted va a identificar qué tipo de trama era, un trama lineal o cronológica o un trama circular. Y va a poner aquí el cuento del triple salto se desarrolla en un trama, digamos, por ejemplo, no estoy diciendo que es ese, digamos que es un trama lineal o cronológico. ¿Por qué razón digo que es? Si no va a poner solamente es trama tal y no va a poner por qué razón, tiene que explicar por qué. Listo, va a ser el mismo cuadrito, pero lo va a llenar de acuerdo con lo que indica el cuento El Triple Salto, ¿sí? Narrador, es la voz que cuenta la historia y lo que puede hacer, como protagonista, observador de testigo y el omnisciente. ¿Quiénes eran los protagonistas en El Triple Salto? A ver, Natalie, dice aquí. ¿Quiénes eran los protagonistas? ¿Quién era el protagonista? ¿Quién era el observador? ¿Y cuál considera usted que era el omnisciente? Aquí tienen que poner. A ver, ¿será que Tania o el payaso eran los protagonistas? ¿Quién era el protagonista? A ver, solamente Daniela y Zuleika ha leído. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? No ha hecho las actividades. Por eso les digo que los espero en la institución el día viernes, pues ya tienen que haber hecho esas actividades. ¿Sí? Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Todos los personajes que intervinieron en esa historia. ¿Sí? A ver, Zuleika. El protagonista principal era Papayo Papayón. Ya, listo. Y creo que un protagonista que, a ver, dice que o sea, pueden ser protagonistas, antagonistas, personajes secundarios. Creo que el antagonista es Tania. Tania, ajá, ya. Y de ahí el personaje secundario era el pez volador. Ya, ajá. Ya, eso que usted me acaba de decir, Zuleika, lo tiene que poner aquí y explicármelo, ¿no? Porque usted lo considera así. Ajá, muy bien. ¿Y los personajes? ¿Quiénes fueron todos los personajes? A ver, ¿quién tiene todos los apuntes? Tienen que tener sus apuntes, chicos. ¿Ya? Identificar todos los personajes que intervinieron en esa historia. Y los pone aquí. Hacen el mismo cuadrito, pero con la identificación según el cuento del triple salto. Ya no me va a poner los contenidos que tengo yo aquí, que me explica qué es narrador, qué es personaje, cuáles son los personajes. Ya aquí esto yo ya lo explico y lo tengo aquí en mi ficha. Usted tiene que llenar este cuadrito en base al triple salto, ¿sí? En la atmósfera, ¿qué dijimos que se dio? Una atmósfera de violencia, de misterio, ¿sí? ¿Por qué razón se dieron? ¿Usted considera que se dio esa atmósfera? El ambiente, que es un circo, ¿verdad? El narrador, ¿quiénes son los narradores? ¿Quiénes son el protagonista? ¿Quién es el observador o testigo? ¿Quién es el omnisciente? ¿Sí? Eso me lo explica usted en el cuadrito. Hace el mismo cuadrito, pero con el contenido del triple salto, ¿sí? Con lo del cuento. Número 3, establece la diferencia entre el narrador, observador o testigo y el narrador omnisciente. Va a ser una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Número 4, en mi cuaderno o en el portafolio escribe la introducción de una versión del cuento que más le guste, en la que se describa el ambiente, el tiempo de la historia, ¿sí? Usted va a hacer una versión de su cuento suyo, como usted hubiera querido que sea el cuento. Lo va a cambiar. El triple salto, usted le va a dar un giro de acuerdo a lo que usted hubiera querido, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que yo hubiera querido en esa historia no es lo mismo que hubiera querido Zuleika o Daniela. Yo quiero transformar esa historia, yo la quiero cambiar, ¿sí? Y luego en clases vamos a hacer una comparación entre eso, entre cómo yo hubiera querido que sea mi historia y cómo la quiso Daniela, por ejemplo, ¿sí? En mi cuaderno escribo en la introducción, dice una versión del cuento que más me guste, algo del cuento que más te guste y en la que describa el ambiente, el tiempo y la historia. Tú la puedes cambiar, como dije ahorita. En clases y en grupos guiados por el docente, dice, contribuimos a otras versiones, aquí donde viene el cambio de las otras versiones, que usted puede intervenir en la participación de la siguiente clase,
en la versión del cuento Triple Salto, cambiando, sea los personajes, el ambiente, el tipo de narrador, ¿sí? Lo escribimos y lo presentamos en la clase, ¿sí? Usted puede cambiar esa historia. Usted va a escoger lo que más le gustó de esa historia. Y luego en la número 3 va a hacer eso. Y en la número 5 usted va a cambiar, ¿sí? Usted va a cambiar esa historia. Puede cambiar los personajes incluso. ¿Sí ves? Puede cambiar los personajes. ¿Ya? Luego leemos, dice, con la guía del docente el siguiente texto en clase y luego identificamos qué conocimientos y reflexiones nos generó la lectura del Triple Salto. ¿Sí? Eso va a traer esos dos, las 5 y las 6, esas dos actividades las va a traer para la próxima clase, ¿sí? Y van a participar ustedes todos, no solamente Daniela y Zuleika, sino todos. La siguiente actividad es leer lo que es la literatura, ¿sí? No es lo mismo que el cuento. ¿Qué es un cuento? Aquí les pongo el concepto, contextualizando qué es el cuento, qué es la literatura. Y la número 7, como última actividad, tenemos, leo esta subclasificación de los textos narrativos y averiguo las características esenciales de cada tipo. Los textos literarios narrativos son la novela, el cuento, la fábula. ¿Cuáles son las características de la novela? Eso lo tiene que indagar, investigar usted. ¿Cuáles son las características del cuento? Ya ahorita estamos viendo qué es el cuento. ¿Cuáles son las características de la fábula? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? O sea, tiene que completar el cuadrito que está aquí, complételo con las características de cada uno en la parte de abajo. ¿Sí? Eso es la investigación que usted tiene que hacer. Y leer lo que es el cuento. Aquí ya está la conceptualización de qué es un cuento. Ahí le he puesto Luego, en la siguiente clase vamos a ver la ortografía, el uso de la B, andar, estar y tener. Lo estamos repasando porque si ya lo vimos, ¿verdad? Ya revisamos. ¿Sí? Y luego les voy a enviar una como especie de un trabajo, ¿sí? Que lo califica directamente, que creo que ya les he hecho llegar esos links, ¿no? Donde vamos a practicar. Y esa calificación me la envía, le capturan la práctica, le envío un link donde usted hace la práctica de esto. Esto vemos en la siguiente clase, ¿sí? Aunque no se apure, pero puede ir revisándolo, ¿sí? Puede ir revisándolo para también trabajarlo. Listo, chicas. Eso ha sido todas las... Chicos, perdón, porque sí está por aquí Gilbert. ¿Algo que no entiendan, por favor, para poderles aclarar? ¿Están claras las actividades? ¿O hay algo que quiera que les vuelva a explicar? ¿Me indican? No está nada complicado, todo está ahí mismo en la ficha. Déjenme dejar de compartir. A ver, listo. Nada más deben de leer, terminar de volver a repasar el cuento del Triple Salto, ¿verdad? Identificarlo en el cuadrito, poner cuál fue la atmósfera, cuáles fueron los personajes, ¿sí? Está sumamente fácil. Luego, escoger un contenido de ese Triple Salto de lo que más me gustó y luego en la siguiente actividad lo voy a transformar. Yo voy a cambiar esa historia, como yo hubiera querido que hubiera sido. Por ejemplo, a veces las historias terminan en un final triste, pero yo quiero que sea un final feliz, de que vivió el payaso, no sé, algo así, ya, le salvó a la chica y se salvó, bueno, algo así. Cambia usted la historia y esa historia la trae acá, la comparte con nosotros. Y la ortografía que vemos en la siguiente clase. Les voy a enviar un link donde usted participa y luego me envía esa calificación que saquen el link, me la envía, pero eso queda para la siguiente clase, ¿sí? Así que la siguiente clase, los que van a participar son ustedes, no yo, ¿ok? Chao, chicos, cuídense, pasen bien, Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bye.